¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Una nueva clase audiovisual. Les cuento que les voy a dejar un video sobre, como para ir cerrando un poquito lo que tenía que ver con este contexto de sociedades de encierro y disciplinarias, ¿sí? de control, mejor dicho, disciplinarias y de control. En el marco del encierro van a tener un video interesante, ¿sí? Sobre lo que es el penal de Ushuaia, para que lo conozcan un poco más en profundidad en cuanto a cómo era su funcionamiento. En un estado que se está creando, ¿sí? Como es el estado conservador, que va de 1880 a 1916, con la llegada de Irigoyen al poder y el acceso de las clases populares a lo que tiene que ver con el Estado, ¿sí? Un poco más restringido que con el peronismo claramente, pero un acceso popular al Estado. De hecho, el peronismo copia muchas de las ideas irigoyenistas de ese tiempo para hacer progresar a las clases obreras dentro de lo que era el marco estatal, ¿no? En el Estado conservador acá tienen una línea de tiempo, ¿sí? Que les voy a estar dejando también en algún momento, que tiene que ver con un sistema burocrático y militar que se está sosteniendo dentro del Estado. Por eso podemos hablar de una sociedad disciplinaria y de control muy marcada, ¿sí? Un sistema burocrático militar, estamos hablando, ¿no? Sostenido desde el poder de lo militar y sostenido desde el poder de las burocracias. Sostener a la oligarquía era el fundamento, ¿sí? Mediante la represión o mediante la opresión, ¿sí? Como puede ser la opresión al indígena. Dentro de ese marco de la sociedad disciplinaria de control, lo que estaba en desacuerdo había que o oprimirlo o meterlo o encerrarlo, ¿sí? De hecho, uno de los grandes factores que se van a dar del Estado conservador contra el indígena tiene que ver con el acopio por la fuerza del indígena a las fuerzas militares, por ejemplo, en donde después ahí los degradaban, ¿sí? Los tenían en una situación bastante particular en cuanto a lo que era la degradación, la dignidad de las personas, nosotros y nosotras que venimos hablando tanto del derecho, ¿sí? Del derecho como un derecho igualitario de la dignidad de las personas. Dentro de un Estado que está funcionando el sistema agroexportador sobre todo, ¿no? Con la patria radical, que va de 1916 a 1930, el órgano burocrático del Estado, como decíamos, está representado por las masas, donde la clase obrera empieza a crecer un poco, ¿sí? Empiezan a aparecer una burocracia más de camisa y corbata, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la cuestión administrativa. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la municipalidad y decimos, estos burócratas atrás del mostrador, tiene que ver con esto justamente, ¿no? La burocracia de los papeles, de la administración, etcétera, ¿no? Y ahí siempre recae una cuestión negativa sobre la administración pública. Durante la década infame, una burocracia bastante controlada, ¿sí? Que tiene que ver con esto que va de 1930 al 43 y con el peronismo que empieza a acceder un poco más la clase obrera a una participación de lo que es la clase media. Todo esto a rasgos generales porque después con el correr del año lo vamos a ir particularizando, ¿sí? Vamos a hablar bastante de lo que es la clase media. Una clase que siempre oscila entre lo que es la clase alta y la clase baja, ¿sí? A resumen, la clase media siempre cuando crece un poquito, ¿sí? Ya pretende ser clase alta y cuando logra ser clase alta y el poder cae, ¿sí? O el sistema cae y vuelve a ser clase media o clase baja por una situación económica lamentable, ¿sí? Bueno, ahí se vuelve a aliar a las clases bajas para poder otra vez ascender a clase media. Por eso se le dice clase media, siempre oscilando entre una y otra, ¿se entiende? Bueno, eso a modo de resumen muy cortito, esto es para profundizar y ya en algún momento es bastante apasionante charlar sobre qué es la clase media. Con el peronismo, bueno, empieza a crecer una clase media mucho más evidente dentro de un órgano burocrático donde se nota más también este crecimiento, ¿no? Del 55 al 73, 74, ¿sí? El crecimiento se sostiene de esta burocracia. Con el poder militar empieza a haber una cierta desocupación, ¿sí? Bastante importante porque se empieza a desactivar lo que era la industria nacional con la inserción del neoliberalismo. Entonces se empieza a generar desempleos, el órgano burocrático empieza a caer y la participación del Estado es menor, ¿sí? Entonces se empieza a generar esta ruptura dentro de lo que es la línea de tiempo burocrática, ¿no? Con el retorno de la democracia, el Estado vuelve a participar un poco más de la vida social y política de la Argentina
y con el menemismo la burocracia se ve totalmente incluida dentro de un conjunto de cosas que tiene que ver con un neoliberalismo feroz, ¿sí? Que hace que en primera medida crezca la burocracia, ¿sí? Más burocracia, pero a la vez más quiebras de industrias nacionales, de empresas nacionales, entonces se genera un índice de desempleo feroz, ¿sí? Eso en los 90, en los 2000 se sostiene un poquito y en el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, vuelve a cambiar el Estado, ¿sí? Desde un neoliberalismo feroz de los 90, pasa a un Estado muchísimo más participativo, ¿sí? Generando otra vez mayor burocracia, sobre todo en los órganos del Estado. Eso también a grandes rasgos es la construcción de la vida burocrática en la Argentina, ¿no? De la burocracia que va desde el Estado conservador, una sociedad disciplinaria y de control, pasando por el neoliberalismo, pasando por la participación del Estado, ¿sí? Pasando en el medio, por supuesto, con el peronismo, que fue uno de los grandes movimientos de la Argentina. Más allá de ideas políticas al margen, hay que reconocer que el peronismo es uno de los grandes movimientos de la Argentina de toda la historia, ¿sí? Bueno, ahí tiene una construcción bastante generalizada de lo que es el órgano burocrático. ¿Qué es la burocracia en sí misma? ¿Por qué el Estado necesita de la burocracia? Bueno, por algunas cuestiones que yo les voy a dejar a modo de cuadro, ¿sí? La burocracia no es ni más ni menos que el emparentamiento administrativo, ¿sí? Es la búsqueda de manera administrativa de organizar tanto un Estado como una empresa, ¿sí? Sin burocracia no podría sostenerse, ¿sí? Así como la industria necesita del trabajo, ¿sí? Organizado, bueno, la administración también va a necesitar de eso. Acuérdense lo que vimos en tiempos modernos, ¿sí? El videito que yo les había dejado en tiempos modernos, cómo funcionaba la producción industrial, ¿sí? Entonces, bueno, acá es lo mismo, se necesita organizar esa producción, ¿sí? Administrativa para que una empresa o un Estado esté lo más organizado posible. En eso a veces se cometen excesos, ¿sí? Que ahí viene el debate quizás del gobierno anterior, por ejemplo, que decía si era necesario tanta participación del Estado, ¿no? Creo que con el COVID igual está demostrado que el Estado tiene que participar siempre, ¿no? Porque si el Estado no regula, ¿quién regula? ¿Se entiende? Ahí viene el mejor fundamento de por qué el Estado tiene que participar, pero no cometer excesos, ¿sí? Sino participar. Sistema sometido a una serie de reglas inevitables, ¿sí? Para lo que es la burocracia. Los cargos, ¿sí? Las competencias, es decir, si yo tomo un cargo de jefe de sector, bueno, tengo la competencia con mis propios compañeros y compañeras, ¿sí? Y acá es lo que hablábamos alguna vez, que tiene que ver con esto de la relación hombre-mujer. El hombre siempre tiene un salario mejor que el de la mujer en este contexto actual, un derecho por el que se está peleando y que hay que conseguirlo indefectiblemente, ¿sí? Porque para hablar de igualdad debemos hablar de igualdad en serio. Entonces es un derecho a conseguir. La organización jerárquica, dentro de la consecución de cargos hay una organización jerárquica que me hace competir con mis propios compañeros y compañeras. El ejemplo que les di de Coto, ¿sí? Cómo ponen a competir a sus compañeros, decirles, bueno, a partir de hoy tenés camisa blanca, sos jefe de sector, y esa persona ya, con el mismo salario, está enfrentada a sus propios compañeros. ¿Se entiende? O no, porque puede ser un jefe buenísimo, pero a la larga termina existiendo un enfrentamiento por una orden que le da un par. ¿Se entiende? Porque más allá de que le den una camisa, sigue cobrando lo mismo. La formación que uno va teniendo, ¿sí? Es decir, cuánto estudio tiene, cuánta capacitación tiene. Hoy en día la competencia se da desde la formación, justamente. Licenciados de marketing para atender el teléfono de Movistar, es lo que se estuvo pidiendo durante muchísimo tiempo en los clasificados del diario. Las normativas que hay que conseguir, es decir, si esa persona es afín a las normativas de una empresa o del mismo estado burocrático. Y por supuesto la antigüedad, que muchas veces juega en contra. ¿Cuánta antigüedad tenés? 10 años. Este hay que echarlo porque tiene 10 años de antigüedad y la antigüedad suma y cobra más. Entonces, siempre prima en ese sentido la persona que tiene poca antigüedad, depende de los requerimientos de la empresa. Si la empresa quiere a alguien con poca antigüedad para pagarle menos, o si la empresa quiere a alguien con mucha antigüedad para que su experiencia le genere una riqueza, qué sé yo, laboral a sus empleados. ¿Se entiende? Entonces siempre está esta disputa también entre lo que es la antigüedad.
¿Tomo a alguien con mucha antigüedad o tomo a alguien con poca antigüedad? ¿Tomo a alguien que tiene 50 años o a alguien que tiene 18? ¿Sí? A vamos a decir, enfrentamiento entre comillas, se van a ver ustedes también inmersos, ¿no? Porque ustedes, cuando salgan de la escuela, probablemente muchos y muchas salgan a buscar trabajo, quizás algunos ya lo está haciendo. Creo que tuvimos una conversación con alguien que ya estaba a la búsqueda el otro día por Zoom, pero no recuerdo bien quién era, pero la cuestión es esta, ¿no? Enfrentarse también a estos tiempos que corren, ¿no? Creo que en eso hay una cierta ventaja para los y las jóvenes, que tiene que ver con una cierta autonomía que les da esto de no tener tanta antigüedad, entonces les permite acceder, sobre todo las ganas hay que marcar en esto, ¿no? Formación y ganas creo que hoy van de la mano. Racionalizar el sistema por parte del sistema burocrático, ¿sí? También es una cuestión inevitable. Hay que racionalizar, hay que pensar el sistema. ¿Cómo lo queremos? Bueno, un sistema organizado por medio de una autoridad que sea carismática, que tenga liderazgo, que pueda generar de sus compañeros una mayor evolución de lo que es el progreso dentro de una empresa. Entonces muchas veces se van a encontrar en el currículum: ¿qué quiere usted dentro de mi empresa? Y yo quiero crecer y progresar en la empresa, individual, grupalmente. Entonces se vuelve ya como un discurso armado, ¿sí? Mecánico, pero que a la vez responde a lo que las empresas están pidiendo en el currículum, ¿sí? Someterse de alguna manera a una autoridad legal que es la verdadera empresa, ¿sí? O el verdadero jefe. Entonces ahí vamos a separar la empresa privada de lo que es la empresa estatal, ¿sí? Porque en el Estado priman otras cuestiones, en lo privado priman otras, ¿sí? En el Estado se puede organizar un poco más desde el lado de las capacitaciones, los pensamientos hacia un progreso de bienestar común, ¿sí? En cambio en la empresa la formación y la jerarquía cobran una importancia sumamente grande, ¿sí? Por eso es tan importante en un contexto donde nos regimos por un mundo capitalista, ¿sí? Entonces las empresas, los capitales extranjeros que vienen acá y forman multinacionales, buscan personas capacitadas desde ese ámbito de trayectoria. Lo hacen librar a la competencia. ¿Quién es el más apto para poder acceder a un cargo? Y en eso hay que liderar y emprender, que es un sistema de efectividad general, ¿sí? Acuérdense lo que habíamos dicho también en los conceptos de eficacia y eficiencia. Uno era respecto de la capacidad de una persona para, con pocos recursos, generar un objetivo final, ¿sí? En cambio el otro indicaba que era conseguir el objetivo final, los anhelos, ¿sí? Por medio de lo que sea, ¿sí? Bueno, esa es la gran diferencia entre uno y otro. ¿A qué lleva la burocracia? A una competencia desmedida, ¿sí? A necesidades de progreso sin costos, ¿sí? Que es lo que yo ponía el ejemplo de vuelta de Coto. Formas autoritarias de cumplimiento, ¿sí? Porque a veces nos encontramos en empresas que exigen de manera autoritaria el cumplimiento de determinados horarios. Hoy, por ejemplo, en el contexto de encierro, justamente estaba leyendo ayer que hay empresas que exigieron de tal manera a sus empleados que están en casa a trabajar, que generaron el sobrehorario, es decir, en vez de cumplir 8 horas de trabajo están cumpliendo 12, 15, ¿sí? Entonces es muy complicado de esa manera no caer en este síndrome del autoritarismo empresarial. Incitación al trabajo infeliz, que es lo que yo les decía en la primera clase. ¿Qué es lo que uno busca como objetivo? Me parece que lo que uno tiene que buscar como objetivo dentro de un sistema estatal, burocrático, empresarial, privado, es la felicidad. Es capacitarse, estudiar, progresar o trabajar de lo que a uno le gusta. Porque es muy, muy importante el ámbito de la felicidad dentro del trabajo, ¿sí? Yo quiero ser feliz dentro de algo que me gusta. Entonces ahí viene esta cuestión, ¿no? Que es un sistema desordenado, en donde entre la felicidad de lo que se busca, más el autoritarismo de lo que se implica a esta persona que busca la felicidad, más el trabajo que pueda hacer, el trabajo que podamos encontrar, que nos ha pasado a todos y les puede pasar a ustedes también, encontrar lo que viene, ¿sí? Porque necesito trabajar, a veces también hace que se genere una infelicidad. Entonces, ¿cómo se hace para esta cuestión, esta relación entre lo que es la felicidad y la infelicidad del trabajo que nosotros vamos a acceder? Reinventándose todos los días. Bueno, yo hago esto para un objetivo concreto. Por ejemplo, yo necesito trabajar para bancarme el estudio. Entonces, inevitablemente me va a generar cierta felicidad. Puedo estudiar porque trabajo de esto. Entonces,
lo tengo ahí, pero sé que es de paso, porque el día que yo me reciba, voy a trabajar de tal otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí viene, o me voy a poner mi propia carpintería, o me voy a poner mi propia fábrica de soldaduras, lo que fuera, ¿sí? Lo que fuera. Pero en esta búsqueda laboral lo que tiene que primar es conseguir un objetivo final que tiene que ver con la realización propia de la felicidad. Ahora, usted me dice, no, pero yo estoy contento en esta empresa trabajando de forma burocrática, me parece que está perfecto, porque ni más ni menos la burocracia también es eso, ¿no? Uno estudia, ¿sí? Para también participar administrativamente de una empresa, para poder organizar, para poder participar del sistema contable, del sistema financiero, de lo que fuera. ¿Se entiende? Acá no hacemos hincapié en algo particular, decir la burocracia está mal. No, es un sistema, ¿sí? Al que todos inevitablemente accedemos. Entonces, tenemos que tener claro cuál es nuestra realización de la felicidad. Y ahí viene esto de la búsqueda del anhelo personal, ¿sí? Del objetivo final. Tienen que pensarlo siempre el trabajo desde conseguir los objetivos que ustedes se propongan en la vida. Por eso hablamos del desorden del sistema. ¿Cómo hacemos que todo esto converja? Bueno, cada uno lo ordena, ¿sí? De acuerdo en su currículum, sobre todo de acuerdo a la búsqueda personal que los realice como personas, ¿sí? Como ciudadanos y ciudadanas de este país. Por eso hablamos de trabajo y ciudadanía en esta materia. Y teniendo en cuenta las nuevas problemáticas que existen en la actualidad, como por ejemplo el desempleo, que es fundamental, ¿sí? Los 4 años anteriores el desempleo creció de vuelta a 2 dígitos y creo que ahora se está potenciando por este contexto de encierro, ¿sí? Todavía no hay una estadística concreta al respecto, pero hay que tener en cuenta la situación de desempleo. El año pasado, si yo mal no recuerdo, 80.000 personas se presentaron, 80.000 jóvenes se presentaron a presentar su currículum en la feria de trabajo joven, ¿sí? Que se organiza en la rural todos los años. Entonces, eso está dando un dato también, ¿no? Que hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que no pueden acceder al sistema laboral. De hecho, algunos de los egresados con los que tengo oportunidad de hablar aún están buscando trabajo. Que esto no tiene que ser un desaliento, porque acá yo sigo haciendo hincapié en lo siguiente. Hay opciones que permiten desarrollar ciertas capacidades y capacitaciones para poder generarse su propio empleo. Y en esto me gustaría que me presten atención que no lo vengo consiguiendo hace 2 años porque soy muy insistente en esto. Las cooperativas de trabajo, ¿sí? Pueden paliar, los microemprendimientos pueden paliar cualquier tipo de crisis. Guarda con esto, porque en este contexto de encierro se está dando mucho esto del microemprendimiento, de personas que hoy dicen, bueno, estamos cocinando en casa, les mandamos una tarjeta, qué sé yo, el que necesita puede pedir y se lo llevamos a su casa. O sea, fíjense que mientras la economía se está cayendo a pedazos, por lo que es el coronavirus, los microemprendimientos están empezando a surgir, ¿sí? Y están generando de alguna manera un ingreso. Imagínense esto con la economía funcionando. Para pensar, ¿sí? Los microemprendimientos son fundamentales y las cooperativas de trabajo se hacen en 2 minutos, son tan sencillas. Entonces, si muchas personas, que esto ya lo vamos a ver igual, no me quiero ir por las ramas, pero si muchas personas no consiguen trabajo, pueden formar una cooperativa y generarse su propio empleo. Y una cooperativa tiene la vista legal de una empresa, ¿sí? Porque se paga monotributo, social, ¿sí? Otro tema, ya lo vamos a ver. Esto de la burocracia ha llevado durante todo este tiempo, como habrán visto en la línea de tiempo que recorrí de manera general, a cambios en las clases medias. Es decir, las clases medias lograron cambiar a través de la participación burocrática, sea en las empresas o sea en el Estado. Y en estas problemáticas, como venía diciendo, que nos encontramos en la actualidad, está la situación de la RT, que surgió como una organización para poder generarle al trabajador un mecanismo de defensa ante las imposiciones autoritarias quizás de una empresa o del mismo Estado, que ya lo vamos a ver también de manera particular porque cumple un rol muy fundamental en lo que es la estructura del trabajo. Los nuevos puestos son una problemática, ¿sí? ¿Qué son los nuevos puestos? ¿Por qué hablamos de tanta jerarquía dentro de una misma empresa?
las dependencias y el seguro de desempleo, que es tan importante y sobre todo hoy en día. Cuando los echan cobran un seguro de desempleo que les permite por lo menos durante un tiempo prudencial seguir sosteniendo un sueldo para poder vivir. Les dejo esta frase: los desempleados crearon su propia miseria por no trabajar lo suficiente. ¿Sí? Es una frase muy, pero muy polémica, ¿sí? Que fue disparada desde un gobierno de características neoliberales, ¿sí? Entendiendo que la participación del Estado no tenía no era posible, ¿sí? Cuando en realidad, como dije al principio de todo esto, la participación del Estado es muy necesaria, ¿sí? Y muchas veces no depende solo del trabajador, sino que depende de la posibilidad que se le brinde desde una organización estatal para poder generar un bienestar nacional. Y acá viene lo que yo decía de las cooperativas, ¿sí? Las cooperativas de trabajo son garantizadas por el organismo nacional del Estado, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro. Ya veremos lo de las cooperativas porque es un tema muy apasionante y me interesa realmente que lo conozcan, porque ustedes mismos se pueden generar sus propias condiciones de empleo. Con dificultades sí, pero acá viene de vuelta esto de la felicidad y los objetivos personales. Realizarse uno como ciudadano y ciudadana de la nación. Es difícil, sí, no es imposible, no, y es más sencillo de lo que parece. Bueno, mando un abrazo y espero que haya sido claro. Nos vemos en la próxima clase audiovisual. Les dejo también un texto complementario para que lean si tienen ganas, que está bueno, sobre la ciudadanía y el trabajo en la actualidad y esta nueva ciudadanía que se da dentro de los marcos de Internet, sobre todo en contextos de encierro. Un abrazo.